Buenos días, bienvenido a la predicación de la Iglesia Bautista de Costa Verde. Dios los bendiga y espero que ustedes estén muy bien. Continuamos en nuestra serie a través de 1 de Corintios. Entonces, si ustedes tienen sus Biblias, ábrenlas a capítulo 6 de 1 de Corintios. El punto que me gustaría presentar es que Dios quiere que nosotros persigamos verdadero gozo que es solamente encontrado en Él por medio de Jesucristo. Otra vez, Dios quiere que nosotros persigamos verdadero gozo que es solamente encontrado en Él por medio de Jesucristo. Bueno, después de leamos este texto en un momento, me imagino que alguien podría decirme, no veo este punto en el texto. ¿Cómo dice pastor que el punto es perseguir gozo? Además, me parece egocéntrico. Yo pensaba como cristiano que deberíamos ser Cristo-céntrico. Bueno, entiendo perfectamente. Entonces, tengan paciencia conmigo. Por favor, escuchen lo que digo. Y después examinen todo con la Biblia para verificar si es la verdad o no. Leamos 1 de Corintios 6, versículos 12 a 20. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejará dominar por ninguno. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a las dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una rámara? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una rámara es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huyen de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. En este texto hay dos mandamientos. El primer está en versículo 18, huir de la fornicación. Me imagino que ya alguien dice, usted no entiende. Yo he tratado de deshacerme del pecado sexual en el pasado y no es posible. Este pecado tiene control de mi vida. No creo que haya esperanza. Y mi respuesta es, correcto. Usted no puede deshacerse de sus pecados. Pero mira, hay esperanza en Jesús. Él vino para librarlo a usted de sus pecados. Primera de Pedro 2:24 dice, el mismo, Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. O quizás el opuesto y alguien dice, bueno, la verdad es que estoy disfrutando mi pecado y no quiero dejarlo. Y para usted mi respuesta es, la verdad es que usted no tiene gozo.
pero hay un gozo increíble que está disponible. Jesús dijo en Lucas 12:32, no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Es una promesa que tenemos. Tendremos el reino de Dios. Es un gozo. Por favor, escuchen bien el mensaje y después tomen una decisión sobre el punto. Y otra vez, para estar muy claro, el punto es que Dios quiere que nosotros persigamos verdadero gozo que es solamente encontrado en Él por medio de Jesucristo. El primer mandamiento es huir de la fornicación. El segundo mandamiento está en versículo 20. Glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Lo que quiero lograr en nuestro tiempo es mostrar el fundamento de los dos mandamientos y examinar los dos mandamientos cuidadosamente y concluir que solo encontramos verdadero gozo en Dios por medio de Jesucristo. Bueno, primero, el fundamento de los mandamientos. En versículo 12, Pablo dice 2 veces, todas las cosas me son lícitas. O de otra manera, todo me está permitido. Algunas traducciones de la Biblia tienen las frases entre comillas, y creo que es correcto. Creo que esta frase, todas las cosas me son lícitas, era un dicho de los corintios. Pablo usó una frase parecida en capítulo 10, versículo 23, cuando él escribió, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Para mí es como si Pablo dijera, ustedes dicen que todo está permitido, pero no es la verdad. Yo digo todas las cosas no son útiles y nada me controla. El punto, no podemos hacer lo que queramos. No podemos hacer lo que queramos. En versículo 13 encontramos otro dicho de los corintios. Ellos decían, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Ok, este dicho tiene sentido. Comemos y los alimentos entran en el cuerpo, el estómago, y el estómago toma los alimentos y los hace útiles para el cuerpo. Y Pablo respondió, pero Dios destruirá a los dos. En otras palabras, la comida y el estómago nos sirven, pero son temporales. No van a permanecer para siempre. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. No es un dicho profundo. Pero el problema es que los corintios pensaban lo mismo sobre la fornicación. La fornicación es para el cuerpo y el cuerpo para la fornicación. Todo está permitido en el cuerpo. Yo puedo hacer lo que quiera. Y Pablo dijo, no es la verdad. Él dijo en versículo 13, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Mi cuerpo es para el Señor, su cuerpo es para el Señor. Y así como los alimentos son para el estómago, nuestros cuerpos son para el Señor. Y así como el estómago hace los alimentos útiles para el cuerpo, así también el Señor hace nuestros cuerpos útiles para su servicio. Es increíble. Tenemos un gran propósito. Ahora Pablo dijo en versículo 14, y Dios, que resucitó al Señor,
también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Si somos cristianos, tenemos vida eterna. Jesús dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, tenemos vida eterna en Jesús. Y el punto de Pablo en versículo 14, si lo que es temporal, como la comida y el estómago, es importante, ¿cuánto más importante es lo que es eterno, como nosotros? Dios nos resucitará a nosotros y viviremos con Él para siempre. En versículo 15, Pablo hizo una pregunta. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Es una pregunta importante. Los corintios pensaban que el cuerpo era diferente o era separado del espíritu de una persona. Por tanto, se podía hacer lo que quisiera hacer en el cuerpo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la naturaleza humana tiene dos componentes, el cuerpo y el espíritu, o lo físico y lo espiritual. El cuerpo tiene dos componentes. Nuestros cuerpos, lo físico, son miembros de Cristo. Lo que hagamos con nuestro cuerpo importa. No podemos separar el cuerpo o lo físico de lo espiritual. Entonces, en versículo 15, Pablo hizo otra pregunta. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una rámara? Y la respuesta, de ningún modo, nunca. ¿Por qué no? Porque le pertenecemos a Cristo. En versículo 16, Pablo hizo otra pregunta para explicar más. Él preguntó, ¿o no saben que el que se une a una rámara es un cuerpo con ella? Y él explicó más. Porque él, Dios, dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Y en versículo 17, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Cuando dos personas tienen relaciones íntimas, ellos son un solo cuerpo. Se convierten en uno. Génesis 2:24 dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero también aprendimos en el Nuevo Testamento que esta unión entre un hombre y una mujer se refiere a Cristo y a su iglesia. El matrimonio es una representación de Cristo y su iglesia. Hablando sobre el matrimonio, Efesios 5, versículos 31 y 32 dicen, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Como dice Génesis 2:24. Pero también grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a su iglesia. El matrimonio, otra vez, representa a Cristo y a su iglesia. Y por el hecho de que no podemos separar el cuerpo o lo físico de lo espiritual, lo que hacemos con nuestros cuerpos importa. Somos miembros de Cristo si somos salvos. Pero también somos un espíritu con el Señor.
Nuestros cuerpos son miembros de Cristo, pero también somos un espíritu con el Señor, con Cristo. Bueno, no somos Dios para nada, sino estamos unidos con Él. Es una unión fuerte que no se puede romper. Es una unión eterna que tenemos con Cristo. Aaron Garriott comentó: la unión que nosotros, los cristianos, tenemos con Cristo es una unión plena, una que incluye misteriosamente el cuerpo físico. Es totalmente inconcebible que el que es miembro del cuerpo de Cristo tome su cuerpo y comete un pecado sexual. Entonces Pablo habló del cuerpo y del espíritu, los dos componentes de la naturaleza humana. Los dos son importantes, los dos pertenecen a Dios. Todo nuestro ser pertenece a Dios. Él, Dios, tiene los derechos sobre nosotros. Bueno, todo lo que encontramos del versículo 12 al versículo 17 es el fundamento para los dos mandamientos. Y recuerden los dos mandamientos: huir de la fornicación y glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Ahora me gustaría examinar los dos mandamientos cuidadosamente. Y recuerden, el punto de este texto, creo, es que Dios quiere que nosotros persigamos verdadero gozo que es solamente encontrado en Él por medio de Jesucristo. Primero, Pablo dijo en versículo 18, huyen de la fornicación. Hay que definir nuestras palabras. La palabra fornicación. Esta palabra puede significar cualquier pecado sexual. Es una palabra más general. No creo que sea necesario dar detalles de este pecado, porque entendemos la palabra. La palabra también puede significar idolatría. Pablo escribió sobre la idolatría en capítulo 10 de 1 de Corintios. Por ejemplo, él escribió en versículo 14, huyen de la idolatría. Pero en nuestro texto, en 1 de Corintios 6, no creo que idolatría sea lo que Pablo tenía en su mente en este capítulo 6, porque él escribió en versículo 18, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Creo que Pablo está hablando sobre el pecado sexual solamente. Otra vez, la fornicación es cualquier pecado sexual. Pero también es importante definir la palabra huir. Huir significa escaparse de. Es correr lejos de algo. Y hay muchos ejemplos de este significado en la Biblia. Y creo que el ejemplo clásico es José en Génesis 39, versículos 11 y 12. Pero un día que José entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, entonces ella, la esposa de Potifar, tomó a José de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Es un buen ejemplo de la palabra huir. El mandamiento, huir de la fornicación, es escaparse de todo pecado sexual. ¿Pero por qué? Creo que el texto nos da por lo menos 3 razones. Número 1. Es una cuestión de vida o muerte.
En este capítulo 6, versículos 9 y 10, dicen: ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, y más. Ellos no heredarán el reino de Dios. Es una cuestión de vida o muerte para nosotros. Debemos escaparnos de todo pecado sexual. Pero también la segunda razón. Es un pecado contra nuestro cuerpo. Pablo dijo en versículo 18, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿Qué significa eso? Una buena pregunta. Creo que el pecado sexual nos afecta de una manera más grave. También Aaron Garriott escribió: el pecado sexual es único con respecto a sus consecuencias. Los pecados sexuales no se borran fácilmente de nuestros recuerdos, ni se tratan fácilmente en relaciones posteriores. Dejan una cicatriz más profunda que otros pecados. ¿Cuántas familias han sido destruidas como resultado de la inmoralidad sexual? Y por favor, déjeme leer 2 comentarios sobre el hecho de que este pecado es contra su propio cuerpo. W.A. Criswell escribió: la inmoralidad sexual tiene un efecto peculiar sobre el cuerpo. El único propósito de este pecado es la satisfacción de la lujuria, y por lo tanto es probablemente el más egoísta de todos los pecados. Las sensibilidades espirituales internas son destruidas por este pecado. John MacArthur escribió: aunque el pecado sexual no es necesariamente el peor pecado, es el más único en su carácter. Se eleva desde dentro del cuerpo inclinado a la gratificación personal. Conduce como ningún otro impulso y cuando se cumple afecta el cuerpo como ningún otro pecado. Tiene una manera de destruir internamente a una persona que ningún otro pecado tiene. Debido a que la intimidad sexual es la unión más profunda de dos personas, su mal uso corrompe en el nivel humano más profundo. La inmoralidad sexual es mucho más destructiva que el alcohol, mucho más destructiva que las drogas, mucho más destructiva que la delincuencia. Lo explicó de esta manera: que Pablo no niegue de todo que hay otros vicios, pero la fornicación deja una mancha impresionada en el cuerpo, como no está impresionada por otros pecados. Según esta comparación, o en otras palabras, en el sentido de cada vez más, se dice que otros pecados están sin el cuerpo, no sin embargo como si no afectaran en absoluto al cuerpo, viendo cada uno por sí mismo. Wow, el pecado sexual es muy peligroso. Bueno, la tercera razón para el mandamiento: huir de la fornicación. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El elemento más importante de la adoración en el templo en el Antiguo Testamento era la pureza. El lugar de morada de Dios no puede ser profanado con impureza. En el Nuevo Pacto, cada cristiano es una morada residencial del Espíritu Santo, lo que hace que el pecado sexual sea una abominación que profana el templo de Dios.
Entonces, el primer mandamiento es escaparse de todo pecado sexual. El segundo mandamiento es glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Otra vez hay que definir las palabras. ¿Qué es glorificar a Dios? Creo que glorificar a Dios es reconocer a Dios como lo más importante de nuestras vidas, porque lo conocemos a Él y su valor y belleza sobre todo. O glorificar a Dios es atesorarlo a Él como Él merece. El Catecismo de Westminster dice: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. John Piper cambió una palabra pequeña de esta oración. Él dijo: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios por gozar de Él para siempre. Es una diferencia importante. La gloria de Dios es todos sus atributos perfectos e inmutables. También Dios define su gloria como su bondad. En Éxodo 33, versículos 18 y 19. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia de quien tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Entonces, la bondad de Dios es una parte de la gloria de Él. Pero también la gloria de Él es su nombre. En una frase muy sencilla: la gloria de Dios es ser Dios. Es todo lo que Dios es. Pero mire, lo bueno es que Dios nos creó a su imagen. Entonces, nuestro propósito es reflejar o mostrar la gloria de Dios. Solamente al cumplir nuestro propósito es posible tener verdadero gozo. Por tanto, el mandamiento de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu es un mandamiento, incluso una invitación a perseguir nuestro gozo. Un gozo que permanecerá para siempre. Entonces, los dos mandamientos de este texto, huir de la fornicación o escaparse del pecado sexual y glorificar a Dios, son un llamado para que disfrutemos el único verdadero gozo que es capaz de darnos gozo perfecto y sin fin. Son mandamientos para que gocemos a Dios por medio de Jesucristo. Ok, quizás usted dice: todo suena bien. Yo quiero este gozo en mi vida. Quiero escaparme del pecado sexual. Yo quiero glorificar a Dios en mi vida. Sin embargo, lo he intentado y no puedo hacerlo. Y más, quizás usted dice: yo necesito algo práctico, no, yo necesito ayuda. Mi pregunta es: ¿cómo puedo glorificar a Dios en mi vida? ¿Cómo puedo reflejar o mostrar la gloria de Dios en mi vida? Son buenas preguntas. Y mi respuesta es: amar a Dios, obedecerlo a Él y confiar en Él. Y al amar a Dios, obedecerlo y confiar en Él, vamos a glorificarlo. Podemos mostrar la gloria de Él a través de nuestras vidas. Escúcheme bien, por favor. Hay esperanza. Y me gustaría desarrollar un caso. Escúcheme, por favor.
En 1 Corintios 1, versículo 17, Pablo dijo, Cristo me envió a predicar el Evangelio. Y también Pablo dijo en capítulo 2, versículo 2, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Pablo dijo, voy a predicar las buenas nuevas, voy a predicar el Evangelio, Cristo crucificado. No quiero saber nada más importa. Pero mira, después, en la carta de 1 Corintios, después Pablo habló sobre divisiones de la iglesia, la gracia de Dios, el ministerio, la disciplina de la iglesia, los tribunales civiles, entre otras cosas. Pablo, yo pensaba que usted solamente iba a predicar a Cristo, pero hablando sobre muchas cosas. ¿Estaba confundido Pablo? No creo. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él habló sobre todas estas cosas y huir de la fornicación y glorificar a Dios, precisamente por el hecho de que el Evangelio era su cimiento. En el Evangelio, en las buenas nuevas, es nuestro cimiento. Claro, nadie puede escaparse del pecado sexual, ni siquiera cualquier pecado. No es posible, porque somos pecadores. Nadie puede glorificar a Dios en su cuerpo ni en su espíritu, porque somos pecadores. A menos de que Cristo sea nuestro cimiento. A menos de que Cristo sea nuestro Salvador y Señor. Podemos escaparnos del pecado sexual. Podemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, por la gracia de Dios, por medio de la obra de Jesús en la cruz, el Evangelio. En el Evangelio, en nuestra salvación, encontramos la clave para glorificar a Dios. Encontramos la clave para amar a Dios, para obedecerlo, para confiar en Él. En el Evangelio encontramos verdadero gozo. Por tanto, es necesario pensar en Cristo y en su obra en la cruz por nosotros cada día. 1 de Pedro 2, 24. Él mismo, Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Salmo 16, 11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Salmo 63, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hermanos, Cristo es suficiente. En Él encontramos verdadero gozo. Cristo es nuestro gozo. Y que dependamos de Él para escaparnos del pecado sexual. De hecho, de todo pecado. Y que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Dios quiere que nosotros persigamos verdadero gozo que es solamente encontrado en Él por medio de Jesucristo. Wow. Oremos. Dios, oramos en el nombre de Jesús
Gracias por querer nuestro gozo. Gracias por darnos verdadero gozo. Ayúdanos a escaparnos de todo pecado sexual. Ayúdanos a glorificarte en nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Que persigamos verdadero gozo que es solamente encontrado en ti por medio de Jesucristo. Amén.